Hay una promesa celestial que ha permanecido oculta durante siglos. Una promesa tan poderosa que puede transformar completamente tu destino espiritual. Pero hay algo que nadie te está diciendo. Antes de que esa promesa se cumpla en tu vida, el universo te pondrá frente a 3 pruebas específicas. Y lo más impactante es que en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, es muy probable que ya estés atravesando una de ellas sin saberlo. Marcados por el destino, ha llegado nuestro turno. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que percibes los desafíos de tu vida. Porque esas dificultades que enfrentas ahora mismo no son castigos, son exactamente lo contrario. Son señales de que has sido elegido para algo extraordinario. Pero necesitas quedarte hasta el final, porque voy a revelarte cuál es la prueba más peligrosa de las 3, la que hace que el 87% de las personas abandonen su camino justo cuando están a punto de alcanzar su mayor transformación espiritual. Y te mostraré exactamente cómo identificar si la estás atravesando ahora mismo. Déjame contarte la historia de Martín, un hombre de 42 años que perdió su trabajo, su matrimonio y casi pierde la fe en todo. Durante meses se preguntó por qué Dios permitía tanto sufrimiento en su vida. Cada noche, antes de dormir, miraba el techo de su pequeño apartamento y sentía que el universo lo había abandonado. Lo que Martín no sabía en ese momento es que estaba atravesando la primera de las 3 pruebas celestiales. Una prueba tan antigua como la humanidad misma, mencionada en textos sagrados de todas las tradiciones espirituales del mundo. 3 años después, Martín descubrió algo que cambió completamente su perspectiva. Comprendió que cada momento de dolor, cada pérdida, cada noche de insomnio, no eran obstáculos en su camino. Eran el camino mismo. Y hoy quiero compartir contigo exactamente lo que Martín descubrió. Porque si estás pasando por un momento difícil, si sientes que las puertas se cierran, si parece que todo se desmorona, presta mucha atención, porque lo que voy a revelarte podría ser la pieza del rompecabezas que has estado buscando. La primera prueba celestial, la prueba del despojamiento. Existe un patrón que se repite en todas las grandes historias de transformación espiritual. Y ese patrón comienza siempre con una pérdida. No una pérdida cualquiera, sino una pérdida que sacude los cimientos de tu realidad. La primera prueba celestial se llama el despojamiento y funciona de una manera muy específica. El universo comienza a remover de tu vida todo aquello que te mantiene atado a una versión antigua de ti mismo. Puede ser un trabajo que ya no te servía, una relación que impedía tu crecimiento, una comodidad que te mantenía dormido espiritualmente. Y aquí está lo que la mayoría de las personas no comprenden. Esta prueba no busca destruirte, busca vaciar tus manos para que puedas recibir algo mucho más grande. Piensa en Martín. Cuando perdió su trabajo, sintió que perdía su identidad. Cuando su matrimonio terminó, sintió que perdía su futuro. Pero lo que realmente estaba perdiendo era una jaula invisible que él mismo había construido. Una jaula hecha de expectativas sociales, de miedos heredados, de sueños que nunca fueron realmente suyos. Pero aquí viene algo crucial que necesitas saber sobre esta primera prueba. Algo que te adelanto ahora porque es fundamental para lo que viene después. El despojamiento nunca es completo si no tocas el fondo emocional. Y cuando llegues a ese fondo, cuando sientas que no puedes caer más bajo, es cuando comienza la verdadera prueba. Porque entonces aparece una elección que determinará todo tu camino posterior. La segunda prueba celestial, la prueba de la soledad consciente. Después del despojamiento, viene algo aún más profundo. Algo que pocas personas están preparadas para enfrentar. Es la prueba que hace que muchos regresen corriendo a su antigua vida, incluso cuando esa vida los hacía profundamente infelices. Esta segunda prueba se llama la soledad consciente. Y no estoy hablando de estar físicamente solo, estoy hablando de algo mucho más intenso.
Es ese momento en el que te das cuenta de que nadie puede caminar este camino por ti. Que tus amigos, tu familia, tus seres queridos, aunque te amen, no pueden comprender completamente lo que estás atravesando. Es la noche oscura del alma, ese periodo en el que te encuentras completamente desnudo frente a tu propia verdad. Martín llegó a esta segunda prueba 6 meses después de perderlo todo. Una noche, sentado en el parque donde solía jugar de niño, tuvo una revelación devastadora y liberadora al mismo tiempo. Había pasado toda su vida buscando validación externa. Había construido toda su identidad basándose en lo que otros pensaban de él. Y ahora, sin trabajo que lo definiera, sin pareja que lo completara, sin posesiones que lo representaran, ¿quién era él realmente? Esta pregunta es el corazón de la segunda prueba. Y lo que hace que esta prueba sea tan difícil es que no puedes escapar de ella distrayéndote. No puedes superarla buscando rápidamente una nueva relación, un nuevo trabajo, un nuevo proyecto. Porque si lo haces, si huyes de esta soledad consciente, el universo te traerá de vuelta a ella una y otra vez, cada vez con mayor intensidad. Pero hay algo extraordinario que sucede cuando te rindes a esta prueba en lugar de resistirla. Algo que las tradiciones místicas de todo el mundo han documentado durante milenios. Y es aquí donde la historia se vuelve realmente fascinante. Porque existe una tercera prueba. Una prueba que solo se revela a quienes han atravesado las 2 primeras. Una prueba tan sutil, tan engañosa, que incluso las personas más avanzadas espiritualmente pueden fallar en reconocerla. Y esta tercera prueba es la más peligrosa de todas. Porque llega disfrazada de victoria. Los místicos sufíes tienen un dicho que ha sobrevivido más de 1000 años. El último velo entre el buscador y la verdad es la luz misma. ¿Qué significa esto? Que la mayor trampa en el camino espiritual no es la oscuridad, sino confundir un destello de luz con la iluminación total. En el Bhagavad Gita, uno de los textos espirituales más antiguos de la humanidad, hay un pasaje que describe exactamente esta tercera prueba. Krishna advierte a Arjuna sobre el peligro de los siddhis o poderes espirituales que aparecen en el camino. No porque estos poderes sean malos en sí mismos, sino porque pueden convertirse en una distracción fatal del verdadero propósito del viaje. Los maestros del budismo tibetano lo llaman el obstáculo de las realizaciones sutiles. Los cabalistas judíos lo nombran como la trampa de Yesod. Los padres del desierto cristianos hablaban de la tentación del consuelo espiritual. Todos están describiendo exactamente lo mismo. La tercera prueba celestial. La tercera prueba celestial. La prueba de la identidad espiritual. Esta es la prueba que destruye más caminos espirituales que todas las demás combinadas. Y funciona así. Después de atravesar el despojamiento y la soledad consciente, comienzas a experimentar cambios profundos. De repente, las cosas empiezan a fluir en tu vida. Aparecen sincronicidades, tienes momentos de claridad espiritual. La gente nota algo diferente en ti. Tal vez desarrollas una intuición más aguda o una capacidad para ayudar a otros que antes no tenías. Y entonces, de manera muy sutil, muy silenciosa, comienzas a construir una nueva identidad alrededor de estos dones. Te conviertes en la persona espiritual. Te aferras a tu despertar como antes te aferrabas a tu trabajo o a tus relaciones. Esto fue exactamente lo que sucedió a Martín. Después de 2 años de trabajo interno profundo, Martín experimentó una transformación notable. Las personas comenzaron a buscarlo para pedirle consejo. Él comenzó a dar charlas sobre superación personal. Sentía que finalmente había encontrado su propósito. Pero luego sucedió algo inesperado. Una crisis de salud lo obligó a detenerse. Durante 3 meses, no pudo dar charlas, no pudo ayudar a nadie, no pudo ser el guía espiritual que se había convertido. Y en ese silencio forzado, descubrió algo aterrador. Había reemplazado su vieja jaula por una nueva. Esta jaula era más hermosa, más significativa, pero seguía siendo una jaula. Y aquí está el conocimiento interno que pocas personas entienden. La tercera prueba no consiste en renunciar a tus dones espirituales o a tu crecimiento. Consiste en dejar de aferrarte a la identidad que construyes alrededor de ellos. En la tradición del Zen, existe una enseñanza que dice: si te encuentras con Buda en el camino, mátalo.
Esto no es literal, por supuesto. Significa que incluso tus más preciadas realizaciones espirituales deben ser liberadas y se convierten en nuevas ataduras. Los maestros taoístas hablan del Wu Wei, el no hacer, pero no se refieren a la inacción física, se refieren a la ausencia de aferramiento, incluso al progreso espiritual mismo. Santa Teresa de Ávila, en sus escritos sobre las moradas del alma, describe esta misma prueba en las etapas avanzadas del camino místico. Habla de un desprendimiento tan profundo que incluye el desprendimiento de las experiencias espirituales mismas. Ahora bien, déjame decirte algo que probablemente te esté sucediendo mientras escuchas esto. Si alguna de estas 3 pruebas resonó profundamente contigo, si sentiste un reconocimiento visceral, eso es todo. No es casualidad. Eso es una señal directa. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo que cambia completamente las reglas del juego. Y es esto. Estas 3 pruebas no siempre suceden en orden lineal. A veces, puedes estar atravesando las 3 simultáneamente. Otras veces, puedes completar la segunda antes que la primera. El universo no sigue un manual de instrucciones rígido. Se adapta específicamente a lo que tu alma necesita en este momento exacto de tu evolución. Y existe una manera de identificar exactamente en qué prueba te encuentras ahora mismo. Hay señales específicas, patrones reconocibles que aparecen en tu vida diaria. Pequeñas cosas que tal vez has estado notando pero no sabías cómo interpretarlas. Por ejemplo, si estás en la primera prueba, el despojamiento, notarás que las cosas que antes te importaban muchísimo ahora te parecen cada vez menos relevantes. Sentirás un impulso creciente de simplificar tu vida. Y lo más importante, experimentarás una extraña mezcla de dolor y alivio simultáneamente. Si estás en la segunda prueba, la soledad consciente, descubrirás que tus conversaciones con otras personas se sienten cada vez más superficiales, incluso con aquellos que amas. No es que no te importen, sino que estás operando en una frecuencia diferente y probablemente estés sintiendo un hambre voraz por la verdad, por lo auténtico, por lo real. Pero la tercera prueba tiene señales mucho más sutiles, tanto que voy a necesitar que prestes especial atención a lo que viene ahora. Porque hay un fenómeno específico que ocurre cuando estás entrando en la tercera prueba. Es algo que sucedió exactamente 2 semanas antes de que Martín tuviera su crisis de salud. Una señal tan clara en retrospectiva, pero casi invisible en el momento. ¿Quieres saber cuál fue esa señal? Es algo que podría estar sucediéndote a ti ahora mismo. Martín comenzó a tener sueños recurrentes, sueños en los que él estaba dando una conferencia o ayudando a alguien, pero en el sueño, él sabía que era falso, sabía que estaba actuando un papel, y cada vez que despertaba, sentía una incomodidad que no podía nombrar. Esa incomodidad es el universo tocando a tu puerta. Es tu alma diciendo, hay algo más, hay una capa más profunda que necesitas explorar. Y aquí está lo que casi nadie te dice sobre esta tercera prueba. No puedes atravesarla usando las mismas herramientas que te ayudaron a superar las 2 primeras. De hecho, si intentas aplicar esfuerzo espiritual a esta prueba, solo la intensificas. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo navegas por algo que se intensifica cuando intentas resolverlo? La respuesta está en algo que los antiguos sabían pero que nuestra era moderna ha olvidado casi por completo. Y tiene que ver con un principio espiritual que invierte todo lo que te han enseñado sobre el crecimiento personal. Cuando comprendes verdaderamente estas 3 pruebas celestiales, algo extraordinario comienza a suceder en tu vida cotidiana. Y quiero ser muy específico sobre esto, porque no estoy hablando de conceptos abstractos, estoy hablando de cambios tangibles, medibles, que ocurren en tu experiencia diaria. Primero, desaparece el miedo subyacente, que probablemente has estado cargando durante años. Ese miedo de no ser suficiente, de estar haciendo algo mal, de haberte desviado de tu camino. Porque cuando entiendes que cada dificultad es una prueba celestial, no una desviación, sino el camino mismo, todo el paradigma cambia. Segundo, desarrollas lo que los psicólogos transpersonales llaman ecuanimidad ante la fluctuación. Esto significa que los altibajos de la vida dejan de desestabilizarte, no porque te vuelvas indiferente, sino porque reconoces el patrón más grande. Ves el diseño detrás del caos aparente. Martín experimentó esto de manera profunda después de atravesar sus 3 pruebas. Cuando le pregunté cómo había cambiado su vida, me dijo algo que nunca olvidaré. Antes, cada problema era una crisis existencial. Ahora, cada problema es una pregunta interesante.
Y eso cambia todo. Tercero, y esto es quizás lo más valioso, desarrollas una confianza inquebrantable en el proceso de tu vida. No una confianza ciega o ingenua, sino una confianza basada en evidencia directa. Porque has visto cómo las piezas encajan, has experimentado cómo las pérdidas del despojamiento te llevaron a la claridad de la soledad consciente, y cómo esa claridad te preparó para soltar incluso tu identidad espiritual. Hay un beneficio psicológico que los estudios sobre resiliencia han comenzado a documentar recientemente. Las personas que atraviesan lo que ellos llaman crecimiento postraumático desarrollan algo llamado sabiduría ganada. No es conocimiento intelectual, es una comprensión visceral, celular, de que pueden confiar en sí mismos para navegar cualquier cosa que la vida les presente. Y esto se alinea perfectamente con lo que las tradiciones espirituales han enseñado durante milenios. Que las pruebas no están diseñadas para romperte, sino para revelarte tu verdadera naturaleza, que es mucho más vasta y resistente de lo jamás imaginaste. Recuerda la historia de Martín del principio, ese hombre que estaba en el suelo, que había perdido todo, que miraba el techo preguntándose por qué. Si le hubieras dicho en ese momento que 3 años después estaría ayudando a cientos de personas a atravesar sus propias transformaciones, probablemente no te habría creído. Pero más importante aún, si le hubieras dicho que llegaría a estar agradecido por cada pérdida, por cada noche de insomnio, por cada momento de desesperación, definitivamente habría pensado que estabas loco. Y sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió. No porque Martín se volviera un masoquista espiritual, sino porque finalmente pudo ver el mapa completo, pudo ver cómo cada prueba era exactamente lo que su alma necesitaba en ese momento preciso. Y aquí está lo crucial. Tú también puedes llegar a ese punto de comprensión, pero hay un ingrediente secreto que hace que todo esto funcione. Un ingrediente sin el cual puedes atravesar las pruebas y aún así perderte lo más importante. Ese ingrediente es algo que las 3 pruebas están diseñadas para cultivar en ti. Algo que no puedes desarrollar leyendo libros o escuchando enseñanzas, solo puede emerger a través de la experiencia directa del viaje. La promesa oculta. No aceptes el viaje sin conocer estas 3 pruebas celestiales. Hay una promesa celestial que ha permanecido oculta durante siglos, una promesa tan poderosa que puede transformar completamente tu destino espiritual. Pero hay algo que nadie te está diciendo. Antes de que esa promesa se cumpla en tu vida, el universo te pondrá frente a 3 pruebas específicas. Y lo más impactante es que en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, es muy probable que ya estés atravesando una de ellas sin saberlo. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que percibes los desafíos de tu vida, porque esas dificultades que enfrentas ahora mismo no son castigos, son exactamente lo contrario. Son señales de que has sido elegido para algo extraordinario. Pero necesitas quedarte hasta el final, porque voy a revelarte cuál es la prueba más peligrosa de las 3, la que hace que el 87% de las personas abandonen su camino justo cuando están a punto de alcanzar su mayor transformación espiritual. Y te mostraré exactamente cómo identificar si la estás atravesando ahora mismo. Déjame contarte la historia de Martín, un hombre de 42 años que perdió su trabajo, su matrimonio y casi pierde la fe en todo. Durante meses, se preguntó por qué Dios permitía tanto sufrimiento en su vida. Cada noche, antes de dormir, miraba al techo de su pequeño apartamento y sentía que el universo lo había abandonado. Lo que Martín no sabía en ese momento es que estaba atravesando la primera de las 3 pruebas celestiales, una prueba tan antigua como la humanidad misma, mencionada en textos sagrados de todas las tradiciones espirituales del mundo. 3 años después, Martín descubrió algo que cambió completamente su perspectiva. Comprendió que cada momento de dolor, cada pérdida, cada noche de insomnio, no eran obstáculos en su camino, eran el camino mismo. Y hoy quiero compartir contigo exactamente lo que Martín descubrió, porque si estás pasando por un momento difícil, si sientes que las puertas se cierran, si parece que todo se desmorona, presta mucha atención, porque lo que voy a revelarte podría ser la pieza del rompecabezas que has estado buscando. La primera prueba celestial, la prueba del despojamiento. Existe un patrón que se repite en todas las grandes historias de transformación espiritual, y ese patrón comienza siempre con una pérdida.
No una pérdida cualquiera, sino una pérdida que sacude los cimientos de tu realidad. La primera prueba celestial se llama el despojamiento y funciona de una manera muy específica. El universo comienza a remover de tu vida todo aquello que te mantiene atado a una versión antigua de ti mismo. Puede ser un trabajo que ya no te servía, una relación que impedía tu crecimiento, una comodidad que te mantenía dormido espiritualmente. Y aquí está lo que la mayoría de las personas no comprenden. Esta prueba no busca destruirte, busca vaciar tus manos para que puedas recibir algo mucho más grande. Piensa en Martín. Cuando perdió su trabajo, sintió que perdía su identidad. Cuando su matrimonio terminó, sintió que perdía su futuro. Pero lo que realmente estaba perdiendo era una jaula invisible que él mismo había construido. Una jaula hecha de expectativas sociales, de miedos heredados, de sueños que nunca fueron realmente suyos. Pero aquí viene algo crucial que necesitas saber sobre esta primera prueba. Algo que te adelanto ahora, porque es fundamental para lo que viene después. El despojamiento nunca es completo si no tocas el fondo emocional. Y cuando llegues a ese fondo, cuando sientas que no puedes caer más bajo, es cuando comienza la verdadera prueba. Porque entonces aparece una elección que determinará todo tu camino posterior. La segunda prueba celestial, la prueba de la soledad consciente. Después del despojamiento, viene algo aún más profundo, algo que pocas personas están preparadas para enfrentar. Es la prueba que hace que muchos regresen corriendo a su antigua vida, incluso cuando esa vida los hacía profundamente infelices. Esta segunda prueba se llama la soledad consciente. Y no estoy hablando de estar físicamente solo, estoy hablando de algo mucho más intenso. Es ese momento en el que te das cuenta de que nadie puede caminar este camino por ti. Que tus amigos, tu familia, tus seres queridos, aunque te amen, no pueden comprender completamente lo que estás atravesando. Es la noche oscura del alma, ese periodo en el que te encuentras completamente desnudo frente a tu propia verdad. Martín llegó a esta segunda prueba 6 meses después de perderlo todo. Una noche, sentado en el parque donde solía jugar de niño, tuvo una revelación devastadora y liberadora al mismo tiempo. Había pasado toda su vida buscando validación externa. Había construido toda su identidad basándose en lo que otros pensaban de él. Y ahora, sin trabajo que lo definiera, sin pareja que lo completara, sin posesiones que lo representaran, ¿quién era él realmente? Esta pregunta es el corazón de la segunda prueba. Y lo que hace que esta prueba sea tan difícil es que no puedes escapar de ella distrayéndote. No puedes superarla buscando rápidamente una nueva relación, un nuevo trabajo, un nuevo proyecto. Porque si lo haces, si huyes de esta soledad consciente, el universo te traerá de vuelta a ella una y otra vez, cada vez con mayor intensidad. Pero hay algo extraordinario que sucede cuando te rindes a esta prueba en lugar de resistirla. Algo que las tradiciones místicas de todo el mundo han documentado durante milenios. Y es aquí donde la historia se vuelve realmente fascinante, porque existe una tercera prueba. Una prueba que solo se revela a quienes han atravesado las 2 primeras. Una prueba tan sutil, tan engañosa, que incluso las personas más avanzadas espiritualmente pueden fallar en reconocerla. Y esta tercera prueba es la más peligrosa de todas, porque llega disfrazada de victoria. Los místicos sufíes tienen un dicho que ha sobrevivido más de 1000 años. El último velo entre el buscador y la verdad es la luz misma. ¿Qué significa esto? Que la mayor trampa en el camino espiritual no es la oscuridad, sino confundir un destello de luz con la iluminación total. En el Bhagavad Gita, uno de los textos espirituales más antiguos de la humanidad, hay un pasaje que describe exactamente esta tercera prueba. Krishna advierte a Arjuna sobre el peligro de los siddhis o poderes espirituales que aparecen en el camino. No porque estos poderes sean malos en sí mismos, sino porque pueden convertirse en una distracción fatal del verdadero propósito del viaje. Los maestros del budismo tibetano lo llaman el obstáculo de las realizaciones sutiles. Los cabalistas judíos lo nombran como la trampa de Yesod. Los padres del desierto cristianos hablaban de la tentación del consuelo espiritual. Todos están describiendo exactamente lo mismo, la tercera prueba celestial. La tercera prueba celestial, la prueba de la identidad espiritual. Esta es la prueba que destruye más caminos espirituales que todas las demás combinadas. Y funciona así.
Después de atravesar el despojamiento y la soledad consciente, comienzas a experimentar cambios profundos. De repente, las cosas empiezan a fluir en tu vida. Aparecen sincronicidades. Tienes momentos de claridad espiritual. La gente nota algo diferente en ti. Tal vez desarrollas una intuición más aguda o una capacidad para ayudar a otros que antes no tenías. Y entonces, de manera muy sutil, muy silenciosa, comienzas a construir una nueva identidad alrededor de estos dones. Te conviertes en la persona espiritual. Te aferras a tu despertar como antes te aferrabas a tu trabajo o a tus relaciones. Esto fue exactamente lo que le sucedió a Martín. Después de 2 años de trabajo interno profundo, Martín experimentó una transformación notable. Las personas comenzaron a buscarlo para pedirle consejo. Él comenzó a dar charlas sobre superación personal. Sentía que finalmente había encontrado su propósito. Pero luego sucedió algo inesperado. Una crisis de salud lo obligó a detenerse. Durante 3 meses no pudo dar charlas, no pudo ayudar a nadie, no pudo ser el guía espiritual que se había convertido. Y en ese silencio forzado, descubrió algo aterrador. Había reemplazado su vieja jaula por una nueva. Esta jaula era más hermosa, más significativa, pero seguía siendo una jaula. Y aquí está el conocimiento interno que pocas personas entienden. La tercera prueba no consiste en renunciar a tus dones espirituales o a tu crecimiento. Consiste en dejar de aferrarte a la identidad que construyes alrededor de ellos. En la tradición del Zen, existe una enseñanza que dice: si te encuentras con Buda en el camino, mátalo. Esto no es literal, por supuesto. Significa que incluso tus más preciadas realizaciones espirituales deben ser liberadas si se convierten en nuevas ataduras. Los maestros taoístas hablan del Wu Wei, el no hacer, pero no se refieren a la inacción física, se refieren a la ausencia de aferramiento, incluso al progreso espiritual mismo. Santa Teresa de Ávila, en sus escritos sobre las moradas del alma, describe esta misma prueba en las etapas avanzadas del camino místico. Habla de un desprendimiento tan profundo que incluye el desprendimiento de las experiencias espirituales mismas. Ahora bien, déjame decirte algo que probablemente te esté sucediendo mientras escuchas esto. Si alguna de estas 3 pruebas resonó profundamente contigo, si sentiste un reconocimiento visceral, eso no es casualidad. Eso es una señal directa. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que cambia completamente las reglas del juego, y es esto. Estas 3 pruebas no siempre suceden en orden lineal. A veces puedes estar atravesando las 3 simultáneamente. Otras veces puedes completar la segunda antes que la primera. El universo no sigue un manual de instrucciones rígido, se adapta específicamente a lo que tu alma necesita en este momento exacto de tu evolución. Y existe una manera de identificar exactamente en qué prueba te encuentras ahora mismo. Hay señales específicas, patrones reconocibles que aparecen en tu vida diaria. Pequeñas cosas que tal vez has estado notando pero no sabías cómo interpretarlas. Por ejemplo, si estás en la primera prueba, el despojamiento, notarás que las cosas que antes te importaban muchísimo, ahora te parecen cada vez menos relevantes. Sentirás un impulso creciente de simplificar tu vida. Y lo más importante, experimentarás una extraña mezcla de dolor y alivio simultáneamente. Si estás en la segunda prueba, la soledad consciente, descubrirás que tus conversaciones con otras personas se sienten cada vez más superficiales, incluso con aquellos que amas. No es que no te importen, sino que estás operando en una frecuencia diferente. Y probablemente estés sintiendo un hambre voraz por la verdad, por lo auténtico, por lo real. Pero la tercera prueba tiene señales mucho más sutiles, tanto que voy a necesitar que prestes especial atención a lo que viene ahora, porque hay un fenómeno específico que ocurre cuando estás entrando en la tercera prueba. Es algo que sucedió exactamente 2 semanas antes de que Martín tuviera su crisis de salud. Una señal tan clara en retrospectiva, pero casi invisible en el momento. ¿Quieres saber cuál fue esa señal? Es algo que podría estar sucediéndote a ti ahora mismo. Martín comenzó a tener sueños recurrentes, sueños en los que él estaba dando una conferencia o ayudando a alguien, pero en el sueño, él sabía que era falso. Sabía que estaba actuando un papel, y cada vez que despertaba, sentía una incomodidad que no podía nombrar. Esa incomodidad es el universo tocando a tu puerta. Es tu alma diciendo, hay algo más, hay una capa más profunda que necesitas explorar.
Y aquí está lo que casi nadie te dice sobre esta tercera prueba. No puedes atravesarla usando las mismas herramientas que te ayudaron a superar las dos primeras. De hecho, si intentas aplicar esfuerzo espiritual a esta prueba, solo la intensificas. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo navegas por algo que se intensifica cuando intentas resolverlo? La respuesta está en algo que los antiguos sabían, pero que nuestra era moderna ha olvidado casi por completo. Y tiene que ver con un principio espiritual que invierte todo lo que te han enseñado sobre el crecimiento personal. Cuando comprendes verdaderamente estas tres pruebas celestiales, algo extraordinario comienza a suceder en tu vida cotidiana. Y quiero ser muy específico sobre esto, porque no estoy hablando de conceptos abstractos. Estoy hablando de cambios tangibles, medibles, que ocurren en tu experiencia diaria. Primero, desaparece el miedo subyacente que probablemente has estado cargando durante años. Ese miedo de no ser suficiente, de estar haciendo algo mal, de haberte desviado de tu camino. Porque cuando entiendes que cada dificultad es una prueba celestial, no una desviación sino el camino mismo, todo el paradigma cambia. Segundo, desarrollas lo que los psicólogos transpersonales llaman ecuanimidad ante la fluctuación. Esto significa que los altibajos de la vida dejan de desestabilizarte, no porque te vuelvas indiferente, sino porque reconoces el patrón más grande. Ves el diseño detrás del caos aparente. Martín experimentó esto de manera profunda después de atravesar sus tres pruebas. Cuando le pregunté cómo había cambiado su vida, me dijo algo que nunca olvidaré. Antes, cada problema era una crisis existencial. Ahora, cada problema es una pregunta interesante. Y eso cambia todo. Tercero, y esto es quizás lo más valioso, desarrollas una confianza inquebrantable en el proceso de tu vida. No una confianza ciega o ingenua, sino una confianza basada en evidencia directa. Porque has visto cómo las piezas encajan, has experimentado cómo las pérdidas del despojamiento te llevaron a la claridad de la soledad consciente, y cómo esa claridad te preparó para soltar incluso tu identidad espiritual. Hay un beneficio psicológico que los estudios sobre resiliencia han comenzado a documentar recientemente. Las personas que atraviesan lo que ellos llaman crecimiento postraumático desarrollan algo llamado sabiduría ganada. No es conocimiento intelectual, es una comprensión visceral, celular, de que pueden confiar en sí mismos para navegar cualquier cosa que la vida les presente. Y esto se alinea perfectamente con lo que las tradiciones espirituales han enseñado durante milenios. Que las pruebas no están diseñadas para romperte, sino para revelarte tu verdadera naturaleza, que es mucho más vasta y resistente de lo que jamás imaginaste. Recuerda la historia de Martín del principio, ese hombre que estaba en el suelo, que había perdido todo, que miraba el techo preguntándose por qué. Si le hubieras dicho en ese momento que 3 años después estaría ayudando a cientos de personas a atravesar sus propias transformaciones, probablemente no te habría creído. Pero más importante aún, si le hubieras dicho que llegaría a estar agradecido por cada pérdida, por cada noche de insomnio, por cada momento de desesperación, definitivamente habría pensado que estabas loco. Y sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió. No porque Martín se volviera un masoquista espiritual, sino porque finalmente pudo ver el mapa completo. Pudo ver cómo cada prueba era exactamente lo que su alma necesitaba en ese momento preciso. Y aquí está lo crucial. Tú también puedes llegar a ese punto de comprensión. Pero hay un ingrediente secreto que hace que todo esto funcione. Un ingrediente sin el cual puedes atravesar las pruebas y aún así perderte lo más importante. Ese ingrediente es algo que las tres pruebas están diseñadas para cultivar en ti. Algo que no puedes desarrollar leyendo libros o escuchando enseñanzas. Solo puede emerger a través de la experiencia directa del viaje. Entonces, ¿qué haces ahora con toda esta información? ¿Cómo aplicas este conocimiento a tu vida en este momento exacto? Aquí está la verdad que necesitas escuchar. Si este mensaje llegó a ti hoy, no fue por accidente. El universo no opera con coincidencias cuando se trata de despertar espiritual. Hay una razón por la que estas palabras llegaron a tus oídos en este momento específico de tu vida. Tal vez estás en medio del despojamiento y finalmente entiendes por qué las cosas están cayéndose. Tal vez estás en la soledad consciente y ahora tienes un mapa para ese territorio que parecía tan confuso. O tal vez, y esto es lo más fascinante, estás a punto de entrar en la tercera prueba y este conocimiento te acaba de dar una ventaja que
muy pocas personas tienen. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que no pude incluir en este mensaje porque requiere un nivel de comprensión más profundo, algo sobre lo que sucede después de que atraviesas las 3 pruebas, porque contrario a lo que muchos creen, completar estas pruebas no es el final del camino, es el comienzo de algo mucho más extraordinario. Existe una cuarta dimensión de este viaje espiritual, una dimensión que las tradiciones esotéricas han mantenido velada durante siglos, no porque quieran esconderla, sino porque solo puede ser comprendida por aquellos que han atravesado las 3 pruebas primero. Y esa cuarta dimensión tiene que ver con tu propósito específico en este planeta, no un propósito genérico, tu misión única, codificada en tu alma desde antes de que nacieras. Las 3 pruebas que acabamos de explorar son en realidad el proceso de limpieza necesario para que puedas finalmente ver y encarnar ese propósito. Martín descubrió su verdadero propósito solo después de soltar todas las identidades, incluida su identidad espiritual. Y cuando lo descubrió, se dio cuenta de que era algo completamente diferente a lo que había imaginado durante todos esos años de búsqueda. Ahora déjame preguntarte algo directamente. ¿Estás listo para conocer tu verdadero propósito? No el propósito que crees que deberías tener, no el propósito que te han dicho que deberías perseguir, sino ese propósito que está codificado en lo más profundo de tu ser, esperando ser descubierto. Porque hay señales específicas que aparecen cuando estás listo para ese descubrimiento. Señales que probablemente has estado viendo pero no sabías cómo interpretar. Y una de esas señales es precisamente que este mensaje haya llegado a ti hoy. En los próximos videos voy a revelar exactamente cómo se conectan estas 3 pruebas celestiales con tu propósito específico. Voy a mostrarte las señales exactas que indican que estás listo para ese siguiente nivel de comprensión. Y voy a compartir historias de personas que, como Martín, atravesaron este proceso completo y descubrieron algo que cambió no solo sus vidas, sino las vidas de todos a su alrededor. Pero por ahora, quiero que hagas algo. Quiero que te detengas por un momento y te preguntes honestamente, ¿en cuál de las 3 pruebas te encuentras ahora mismo? No respondas desde tu mente, responde desde tu intuición profunda. Y si sientes que estás en más de una prueba simultáneamente, o si sientes que ya las has atravesado y hay algo más esperándote, déjame saberlo en los comentarios. Porque tu experiencia no es solo tuya. Es parte de un despertar colectivo que está sucediendo en este planeta en este momento preciso de la historia. Y una última cosa antes de que te vayas. Hay un símbolo antiguo presente en casi todas las tradiciones espirituales del mundo que representa exactamente este viaje de las 3 pruebas. Cuando aprendes a reconocer este símbolo, lo empiezas a ver en todas partes, en la naturaleza, en los eventos de tu vida, en los sueños, en las sincronicidades. Ese símbolo es la clave para navegar no solo las 3 pruebas, sino todo el camino espiritual. Y en el próximo video voy a revelarte exactamente qué es ese símbolo, cómo reconocerlo y cómo usarlo como una brújula en tu viaje personal. Porque recuerda, la promesa celestial es real, pero para recibirla, primero debes ser transformado por las pruebas. Y esas pruebas, aunque parezcan duras, son el mayor acto de amor que el universo puede darte. Hasta el próximo video. Y recuerda, tu alma ya sabe el camino. Solo necesitas recordar lo que siempre has sabido. Dios lo dijo, y ahora tú lo sabes.